Vedran Smailovic, el chelista de Sarajevo. La melodía que ustedes escuchan es el adagio en si menor de Tomás Albinoni, melodía que tocaba todos los días a las 4 de la tarde durante 22 días en el sitio de Sarajevo, que duró 44 meses. En una panadería, un petardo a las 4 de la tarde explotó y mató a 22 personas. Durante esos 22 días tuvo que retirarlo las Naciones Unidas de ese sitio. A lo largo de su existencia, el Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia procesó 161 personas por crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Quedó un caso inconcluso, el de el presidente Slobodan Milošević, quien murió en La Haya en su prisión en el año 2006. A continuación vamos a presentarles las sentencias más icónicas de este tribunal. Radovan Karadzic fue un poeta, político y psiquiatra serbo-bosnio. Nacido en 1945, durante la Guerra de Bosnia se desempeñó como presidente de la República Srpska y comandante supremo de las Fuerzas Armadas serbo-bosnias. Junto con Ratko Mladić, fue uno de los principales arquitectos de la política de limpieza étnica contra la población musulmana y croata. El conflicto de Bosnia surgió tras la desintegración de Yugoslavia bajo el liderazgo de Karadzic. Las fuerzas serbo-bosnias implementaron un plan sistemático de expulsión y persecución, tortura y asesinato de civiles no serbios. Los episodios más conocidos, el asedio de Sarajevo y la masacre de Srebrenica en 1995, donde más de 8.000 hombres y niños musulmanes fueron ejecutados por las tropas serbo-bosnias. Fue procesado por el Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia. Los cargos incluyeron genocidio por la masacre de Srebrenica, crímenes de lesa humanidad como exterminio, persecución y deportación, violaciones de las leyes, costumbres de la guerra, ataques contra los civiles y tomas de rehenes. Karadzic logró evadir a la justicia durante más de una década. Fue capturado en el 2008 en Serbia, donde vivía oculta bajo la identidad falsa, haciéndose pasar por un curandero alternativo. Su juicio comenzó en 2009 y se convirtió en uno de los más extensos y documentados del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. La sentencia fue la IT 95-518. En marzo del 2016, el tribunal lo condenó a 40 años de prisión, encontrándolo culpable de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Posteriormente, en marzo del 2009, la Sala de Apelaciones revisó la pena y la elevó a cadena perpetua al considerar la extrema gravedad y magnitud de los crímenes. Fue una de las condenas más emblemáticas del Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia. Sentó precedentes en el derecho penal internacional al reafirmar que incluso los líderes políticos pueden ser responsables por genocidio. Su sentencia fue vista como uno de los actos de justicia para las víctimas. Además, reafirmó el principio de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y la inmunidad política no protege frente a la justicia internacional. Este es el caso de Ratko Mladić, una de las figuras de los horrores de la guerra de Bosnia de la década de 1990. El 12 de mayo de 1992 fue nombrado como comandante del Estado del Ejército Mayor de la República de Serbia, de Bosnia y de Herzegovina. Él fue uno de los responsables respecto al tema militar por todas las atrocidades cometidas que se dieron por las fuerzas serbo-bosnias.
acusado inicialmente el 24 de junio de 1995. Sin embargo, fue capturado el 26 de mayo de 2011 en Serbia y fue trasladado al Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia el 31 de mayo del 2011. Fue acusado por 2 cargos de genocidio, 5 crímenes contra la humanidad y 4 contra las violaciones de ley y costumbres de la guerra. Adicional a esto, se dio una sentencia en firme en el 2017, sin embargo se dio una apelación en el 2021 y la Sala de Apelaciones desestimó por unanimidad la apelación ejecutada directamente por Mladić. Esto en cuanto a la toma de rehenes, y confirmó, según el artículo 7 del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, los cargos de genocidio, persecución, exterminio, asesinato, deportación y otros actos inhumanos como el traslado forzoso. Adicional a ello, se dieron ataques ilegales contra los civiles y toma de rehenes. Duško Tadić es un pilar fundamental en la historia de la justicia internacional. Fue el primer caso en el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia. Era el presidente del Partido Democrático Serbio en Košaraj, Bosnia y Herzegovina. Se le acusó de haber participado en la brutal campaña de limpieza étnica en la región de Prisidón. Los cargos contra Tadić incluyeron crímenes contra la humanidad y violaciones de las leyes y costumbres de la guerra. Esto abarcaba actos de tortura, palizas, detenciones y la persecución de civiles contra bosnios, musulmanes y croatas. Este juicio comenzó en mayo de 1996. La sala de primera instancia lo declaró culpable de varios cargos en mayo de 1997, sentenciándolo a 20 años de prisión. Sin embargo, la Sala de Apelaciones en 1999 lo encontró culpable de otros cargos adicionales, aumentando su sentencia a 25 años. Finalmente, en enero del 2000, la Sala de Apelaciones redujo de nuevo la sentencia a 20 años de prisión, una decisión que fue vista como un balance entre la necesidad de una justicia proporcionada. El caso Duško Tadić no solo llevó a un criminal de guerra ante la justicia, sino que también sentó las bases para el derecho penal internacional, demostrando que nadie está por encima de la ley y allanando el camino para futuros juicios por crímenes atroces. Jadranko Pirlić nació el 10 de junio de 1959 en Đakovo, que hoy en día es Croacia. La sentencia contra Jadranko Pirlić, dictada por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, fue en mayo de 2013 y fue confirmada mediante apelación en noviembre del 2017. El fallo estableció que Pirlić, junto con otros funcionarios políticos y militares croatas de Herceg Bosnia, habían desempeñado un papel clave en la planificación y ejecución de una empresa criminal conjunta destinada a expulsar a la población musulmana bosnia de amplias zonas del territorio de Bosnia y Herzegovina, con el fin de establecer un dominio político y militar croata. El tribunal lo halló culpable de asesinatos, deportaciones, persecución, detención ilegal, trabajos forzosos, torturas y destrucción de propiedades durante el conflicto, especialmente en lugares como Mostar, Prosor, Kornji, Bakov y Jablanica. Jadranko Pirlić fue condenado a 25 años de prisión por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el tribunal determinó que debería cumplir la pena por su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1992 y 1994 en Bosnia y Herzegovina. Sentencia IT 95 días. Condenado Goran Hadžić, es miliciano serbio-bosnio. Tenía un sobrenombre llamado Adolf Serbio. Su detención fue el 22 de enero de 1998. Los cargos: genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. No aceptó el genocidio. La sala del tribunal en primera instancia definió que no fue posible comprobar el crimen de genocidio y fue condenado a 40 años por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Posteriormente, en el tribunal residual para la Yugoslavia pidió liberación anticipada, la cual no fue concedida porque por el
los cargos y por los crímenes por los cuales fue condenado y porque no creían realmente en su arrepentimiento. Sentencia IP 9829. Condenado Stanislav Galí. Rol: general serbio-bosnio. Fue responsable del sitio de Sarajevo durante 44 meses. Fue condenado en primera instancia a 20 años. Posteriormente, el tribunal en apelación hizo su sentencia definitiva y fue condenado a cadena perpetua. Delitos comprobados: bombardeos indiscriminados contra la población de Sarajevo, delitos de lesa humanidad, asesinatos y actos diferentes al asesinato. Fue icónica esta sentencia, dado que el tribunal de la ex Yugoslavia definió que su objetivo era infundir el terror en la población civil. A continuación les traemos el caso de Milan Martić, presidente de la autoproclamada República Serbia de Krajina en Croacia. Fue condenado a 35 años de prisión por crímenes como la persecución, traslado forzoso, asesinatos, torturas, prisión, deportación, ataques contra civiles. A las poblaciones de Krajina dentro del territorio de Croacia. Este era un dirigente político-militar, empezó en la presidencia desde 1974 y fue definitivamente encontrado culpable de tales crímenes como persecuciones, traslados forzosos, asesinatos, esas torturas, prisión, deportación, ataques contra civiles dentro del periodo comprendido entre 1991 a 1995, específicamente en ese territorio de Krajina y Croacia y sus alrededores. El tribunal también constató que fue parte del Joint Criminal Enterprise que buscaba la unión étnicamente de serbios dentro de ese territorio específicamente. Biljana Plavšić fue una destacada figura política serbo-bosnia. Nacida en 1930, era profesora universitaria en biología y llegó a ocupar un cargo de presidente de la República Srpska, la entidad creada por los serbios en Bosnia y Herzegovina durante la guerra de 1992 a 1995. Fue una de las pocas mujeres con alto poder político en el conflicto y trabajó muy cerca de Radovan y a Ratko, los principales figuras del liderato serbo-bosnio. Fue procesada por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia con la sede en La Haya. La acusación incluía crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre ellos exterminio, deportación, persecución y asesinato y desplazamiento forzado. El 2 de octubre del 2002, Plavšić se declaró culpable del cargo de persecución como crímenes contra la humanidad. Este reconocimiento fue parte de un acuerdo de culpabilidad en el cual el tribunal aceptó desestimar los demás cargos en su contra. Durante su declaración, Plavšić reconoció públicamente la magnitud de los crímenes cometidos y aceptó que las autoridades bosnias, incluido su propio gobierno, había llevado a cabo una política de persecución por motivos étnicos y religiosos.
por las fuerzas serbobosnias. ¿No? Anciano serbio-bosnio, cuyo sobrenombre... No, espera. Radovan Kaladzic. Radovan Kaladzic fue un político, poeta. ¿Y qué más era? Psiquiatra. Fue nombrado como comandante del Estado del Ejército, le dije mal. Fue utilizado por el chelista de Sarajevo cuando... Y Croacia, entre el periodo de 1991 a 1995, ay, que se me olvidó ese pedazo. Nada. Es que ni siquiera me acuerdo cómo se llama.